vamos a escuchar un tema de la orquesta Ahumada Bonanno. ¿Sí? Yo no sé si del otro lado les suena. Les voy a mostrar acá lo que vamos a escuchar. A ver, ahí. Editado por el sello Odeón. Estas son grabaciones del año 1967. De un lado tiene Pamama, que recién vimos, y del otro lado tiene Milonguero Triste. ¿De qué se trata esta orquesta? Muy poco conocida realmente, dentro de lo que es el ambiente del público general. Los coleccionistas y estudiosos, por supuesto, la conocen. Pero la orquesta Ahumada Bonanno fue una orquesta codirigida por los bandoneonistas Julio Ahumada y Miguel Bonanno. ¿Quiénes fueron? Bueno, Julio Ahumada, para los desprevenidos les cuento, es considerado uno de los máximos bandoneonistas de la historia del tango. Era el nombre o uno de los nombres, digamos, de absoluta referencia en su instrumento durante toda la década del 50, 60. Él, digamos, junto a Leopoldo Federico, eran como los primeros nombres a quienes se recurría cuando había algún compromiso realmente importante. Julio Ahumada tocó en muchas orquestas, pero bueno, tocó, por ejemplo, en la orquesta que armó Emilio Balcarce para Alberto Marino. Fue solista de la orquesta de Enrique María Franchini. Tocó también con la orquesta, de Roberto Caló, no Miguel Caló, Roberto Caló. Por supuesto fue el fuelle del septeto o septimilo de los astros del tango. Dirigió su propio cuarteto, los cuatro del tango. Bueno, se lo puede escuchar en muchos lugares, aunque muchas veces hay un poco oculto, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, fue el fuelle que eligió el gran Héctor María Artola cuando escribió su versión de Margarita Gautier para estrenarlo en la radio, que tenía un solo muy comprometido de bandoneón, lo eligió Julio Ahumada. También dentro del ambiente de la música clásica se lo llamaba mucho Julio Ahumada. Y además que fue maestro también, como primer bandoneón de la Orquesta de Radio El Mundo. Por ejemplo, maestro de Julio Pane, nada más y nada menos, ¿no? Un capo absoluto, Julio Ahumada. Y Miguel Bonanno, un bandoneonista de menos chapa, ¿no? Pero con un recorrido extraordinario. Cuando uno se mete un poquito en la biografía de Miguel Bonanno, se encuentra que fue un tipo que, por ejemplo, hizo algunos de esos viajes pioneros del tango en Europa, ¿no es cierto?, en los años 20, junto a Eduardo Bianco. Después tocó en muchas orquestas, tocó con la orquesta de Ángel D'Agostino varios años, pero también tocó con Miguel Nijenson, con Biaggi. Bueno, como un bandoneonista así de referencia para los bandoneonistas de su época, pero absolutamente desconocido por el público general. Esta orquesta, Ahumada Bonanno, una de las, podemos decir, pocas orquestas típicas codirigidas, ¿no? En la historia del tango mayormente siempre hay un director, pero bueno, hubo algunas codirigidas, como por ejemplo, Franchini Pontier, por supuesto, Puglia Pedrosa en Uruguay, y algunas otras, ¿no? Esta orquesta, Ahumada Bonanno, grabó nada más que 4 temas. Hay 2 discos chiquitos de estos, nada más. Muy poca discografía. Discos muy difíciles de encontrar, realmente son inhallables. Pero bueno, afortunadamente yo los tengo y hoy vamos a compartir de este chiquito un tango de Julio Ahumada que se llama Pamama, ¿sí? Así que bueno, les propongo escuchar esta grabación del año 67, poco conocida esta orquesta. Estos temas, los 4 temas que están en los discos chiquitos, por suerte se reeditaron alguna vez en CD y de cinta, están con muy buen audio. Pero bueno, hoy compartimos la versión original. El disco está bárbaro, pero no lo lavé, así que por ahí tiene un poquito de ruido. Sepan comprender. Vamos a escuchar entonces Pamama, de Julio Ahumada por la orquesta Ahumada Bonanno, grabación del año 1967. Escuchen qué buena está esta orquesta.
orquesta muy, muy poco conocida, realmente muy linda. Vale la pena todos los temas. Les digo porque se consigue, no los chiquitos originales quizás, pero sí se consiguen las grabaciones que fueron reeditadas en CD y por suerte sacadas de cinta, con lo cual está buenísimo porque tiene un audio espectacular. Bueno, no lo limpié, pero no sonaba tan mal, ¿no? Estaba bastante bien, un poquito de superficie de ruido nada más.